Hola. Se cortó un rato, ¿no? Sí, Hola. doctor. Hola. Hola, hola. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Sí, doctor, le Sí, doctor, se escucha. Escucha, doctor. Ok. Entonces iremos avanzando el tema. Iremos lo que es para el tema de la Disculpe, doctor. planificación. Disculpe, Sí. doctor, que lo corte. Ahí ya me habilitó para compartir pantalla. Ah, ya. ¿Listo? ¿Se ve por la pantalla? Sí. Ya. Ok. Continuaremos entonces. Bueno, entonces usted tiene aquí en la diapositiva, usted tiene que planificar cuál va a ser su metodología de investigación, cuáles van a ser su estudio. Después tienen su objetivo, cuál va a ser su objetivo general, su objetivo específico. Luego hay su método, cuáles van a ser su método. Tenemos ahí método deductivo, inductivo, hipotético. Todo usted tiene que hacer todo ese metodología de investigación. Luego tenemos unas variables. En esa variable de investigación está ahí la descriptiva, exploratoria, correlacional, explicativa, hay también la experimental. Usted tiene que hacer investigación de cómo va a ser su trabajo en la metodología de la investigación. Luego vamos más abajo al último. ¿Cuál es los procesamiento y análisis de los resultados? Usted tiene que hacer procesar cómo va a ser su dictamen final y análisis de sus resultados. Aquí vemos los resultados, ya sea su estadística cuantitativa, tiene que elaborar, tiene que procesar, analizar e interpretar de toda su investigación que se han hecho. Y el informe final y transmitir la información en una publicación científica cuando ustedes ya sean, digamos, tienen una maestría en salud pública, y eso ya tiene que ustedes terminar su publicación dependiendo qué investigación científica hasta el momento han hecho. Porque todas las investigaciones científicas ya están descubiertas todo. Lo único, hay cada investigación que sale, por ejemplo, hay nueva normativa del ministerio que sale, que es la norma nacional de atención clínica. Hasta el momento no se ha hecho una tesis. Y el otro que está en problema ahorita es del feminicidio. Hay un método donde uno tiene que llenar una ficha o un certificado médico que hasta el momento no lo han utilizado a nivel departamental y nacional y a la Caja Nacional. Y todavía no se han hecho ese tipo de tesis aquí en Santa Cruz sobre el caso de feminicidio. Y hay un libro que se llama Modelo de Atención de Víctima en el caso de violencia sexual, porque ahorita está de moda ese tema que es a nivel nacional. Con esto terminaremos lo que es la investigación científica, pero el examen de la próxima no lo voy a tomar examen, sino que vamos a empezar a hacer lo que es el tema de estadística, que más nos interesa para hacer la metodología de investigación. Solamente le estoy hablando de esto, cómo se debe hacer o un estudio o una metodología de investigación para que ustedes comiencen a investigar cuando hagan su práctica y vayan a hacer su práctica, ya sea en los
hospitales, en los centros de salud, dependiendo dónde le toca ir. Empezaremos entonces con el tema de estadística. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No. Ok, entonces aquí avanzaremos lo que es estadística. Le mandaré la diapositiva. Sí, doctor, mándela al grupo. Ya también para que los Ya, chicos puedan ver ahí. ya, ok. ¿Se ve, disculpe? Sí, sí, bioestadística. ¿Me va a indicar cuando tengo que cambiar la diapositiva ya, por favor? Ya está. Ya está ya. Ok, aquí vemos. Ah, ya. Ya. Ya, ok. Entonces vamos a hablar del tema de bioestadística. Parte de la estadística. Concepto en aplicaciones diversas, entrenar al alumno en la aplicación de los conceptos básicos acerca de la estadística descriptiva. De aquí adelante vamos a hacer pura estadística para que ustedes puedan hacer su estudio, ya sea en los diferentes centros de salud o los hospitales. Vamos a ver cuál es la definición de lo que es estadística. Es un conjunto de datos cuantitativos, es decir, es un método que se utiliza ¿para qué? Para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos. También es un método y procesamiento ¿para qué? Para recolectar, elaborar, analizar e interpretar datos numéricos. ¿Para qué? Para tomar las decisiones y predecir fenómenos que puedan expresarse numéricamente. Por eso es que la estadística está relacionada con analizar los datos o cifras. Es decir, vamos a investigar cuáles serían los datos, por ejemplo, un caso del censo que van a hacer la universidad, un censo, cuáles serían los datos del censo aquí en el departamento de Santa Cruz. También hacer un resumen de datos y procesamiento para alcanzar ciertas conclusiones que puedan aplicarse. También esto se puede aplicar tanto en la atención del paciente y en la planificación de salud pública. Por ejemplo, la atención del paciente que de un hospital puede investigar cuánto ha sido la estadística de atención de pacientes, por ejemplo, de VIH. ¿Cuánto ha sido atendido en ese mismo hospital? Por ejemplo, si usted quiere, para conseguir un ítem, se debe hacer un estudio técnico, por ejemplo, de la red una red, por ejemplo, tiene 21 centros. Usted tiene que hacer un estudio técnico, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos bioquímicos tienen que tener
para ese centro de salud. Por eso es que tiene que hacer una planificación para ver cuánto se necesita para conseguir esos ítems y mandarlo al Ministerio de Salud. También vemos que las estadísticas son técnicas que se producen información, tanto cuantitativa y significativa y comprensible. Es decir, algunas que son numéricas y otras que no son numéricas. También permiten al investigador, ya sea reducir, resumir, organizar, evaluar, interpretar y comunicar información numérica. Por eso que la estadística se ocupa de los procesamientos de datos numéricos. Por eso solamente se necesita tener una buena destreza aritmética básica y capacidad para pensar con lógica. Aquí vemos una bioestadística descriptiva inferencial. Estadística descriptiva como inferencial. La descriptiva se utiliza para resumir los datos cuantitativos, es decir, describir y sintetizar los datos. Es un resumen de resultados obtenidos en un grupo de individuos con una enfermedad dominante y que fueron sometidos a cierto tratamiento, mientras que la estadística inferencial se utiliza para concluir cerca de una población mediante los datos que se obtienen de una muestra. Permiten emitir juicio acerca de un mayor número de individuos basándose en la información obtenida de un número limitado de sujetos. Es decir, si la población es la red entonces usted tiene que agarrar la muestra que sería un centro de salud y sacar los datos de ese centro de salud, cuánto COVID ha sido lo positivo mediante la población de la red. Digamos, si la red tiene una población de 350.000 habitantes y si la muestra sería el centro de salud que tiene una población más o menos de 10.000 o 15.000 habitantes. Eso sería la muestra y los datos de COVID positivo. ¿Para qué sirve la estadística? Las estadísticas son acumulaciones de cifras en las cuales se registran sumarios, las publicaciones oficiales, censo, etc. También es una ciencia que se utiliza el método, ¿para qué? Para recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar los datos para la toma de decisiones. Una de las definiciones adecuadas es una ciencia que utiliza el método estadístico para recopilar, organizar, presentar, analizar y concluir información o los datos que se obtiene y que son útiles para la toma de decisiones en cualquiera de las áreas del estudio. Vamos con la siguiente diapositiva. Esta es la definición de estadística que tenemos actualmente. La estadística descriptiva se dedica a la presentación, organización, resumen de datos por medio de diferentes métodos como la presentación por tabla, gráfico, diagrama, parámetro, índice. Mientras que la inferencia, en caso de la estadística inferencial, se trata de hacer deducciones o extraer conclusiones respecto a una población o universo desconocida a partir de los datos obtenidos de poblaciones o universos dados. Aquí ya le hablé anteriormente cuáles serían los tipos de estadísticas. Tenemos la descriptiva y la inferencial, ¿no? Ya le expliqué anteriormente en qué consistía. En esta descriptiva vamos a ver cuáles son las importancias de esta estadística. Por eso es bueno e importante saber, uno, el útil para la toma de decisiones, considerando que los datos estadísticos analizados y procesados nos sirven para qué? Para definir acciones futuras y sobre todo tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Segundo, es un pilar fundamental en el desarrollo del proceso de investigación que nos permite afirmar o negar, formando parte del proceso que se describe dentro del método científico.
Por eso que la estadística es un método de investigación y tiene lo siguiente. Como dije anteriormente, ustedes tienen que planificar cuál va a ser su estudio de investigación en un centro, un hospital, una gerencia. Tienen que saber recolectar la información, lo que van a hacer ustedes. Y el otro sería cómo van a tabular, cómo van a explorar su método de investigación. Luego hay que hacer un análisis con que hacer las recomendaciones de todo lo que se ha investigado. ¿Qué es lo que van a hacer en el futuro para mejorar lo que ustedes han llegado a investigar? Y luego hacer la divulgación, es decir, mientras ustedes hacen la investigación, en el mismo centro pueden ustedes, o también con el docente puede presentar cuál ha sido la información que ustedes han estudiado, han investigado para mejorarlo en ese centro de salud. Luego se realizan los siguientes procesos. Hay que recopilar los datos, hay que organizar y tabular los datos, hay que presentar los datos mediante tabla y gráfica, análisis de estadístico, ya sea mediante como tendencia central, posición, variación, interpretación de los análisis estadísticos. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Otra, resumir datos, haciendo inferencias de una población basado en los resultados de la muestra, obteniendo un modelo más simple para un grupo de datos. Luego tenemos los variables. Las variables son una propiedad con respecto a la cual los individuos de una muestra o una población se diferencian en algo verificable. Pero vamos a ver aquí el siguiente cuadro, donde dice variable. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Es decir, en los individuos de la población española de uno a otro es variable. Una de las variables que tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el grupo sanguíneo. En el otro cuadro tenemos variables más abajo. En esa tenemos el grupo AB, O, esas son cualitativas. Su nivel de felicidad declarado. Hay también deprimido, ni fu, ni fa, muy feliz. Esa es también una variedad ordinal. El número de hijos, 0, 1, 2, 3. Es una variedad numérica discreta. La altura, 1,62, 1,74. Esta es una variedad numérica continua. Aquí vemos diferentes ejemplos de variedades. Tenemos la variedad cualitativa, la variedad ordinal, la variedad numérica discreta y la numérica continua. Acá en el siguiente diapositiva tenemos tipos de variables. Tenemos las cualitativas. No se pueden asociar naturalmente a un número. Entre estos tenemos las nominales y ordinales. ¿Cuáles son las nominales? Tenemos como ser el sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, fumar, sí o no. Los ordinales, que serían mejoría en un tratamiento, grado de satisfacción, intensidad de dolor, cuantitativa o numérica. Si sus valores son numéricos, en esto tenemos la discreta y la continua. En la discreta tenemos, por ejemplo, número de hijos, número de cigarrillo, número de cumpleaños. En la continua tenemos la altura, presión intraocular, dosis de medicamento administrado y la edad. Luego tenemos el otro cuadro, ejemplo de variables. Tenemos la cualitativa, dicotómica, ordinales, nominales, y la cuantitativa, discreta, continua. Como ya le dije anteriormente, ¿cuáles eran los ejemplos? Aquí tenemos otra vez de nuevo, nominal, ordinal, la dicotómica, politónica y la cuantitativa. Aquí vemos una operación de variables. Esto, cuando ustedes hacen su metodología de investigación, van a ser sus variables. Por ejemplo, aquí tenemos nombre, sexo, definición,
sexo del paciente, cuál es su naturaleza cualitativa, nivel de medición, nominal, los valores, puede ser femenino o masculino. Acá también otro ejemplo tenemos la edad, el estrato, también tenemos los antecedentes familiares, la obesidad. Son ejemplos que ustedes tienen que hacer esa variable mediante su metodología de investigación que ustedes van a realizar en un centro de salud, hospital, una gerencia, dependiendo de dónde le toca hacer. Aquí vemos qué hemos visto, dice. Lo que hemos visto son la definición estadística, población, muestra, la variable cuantitativa, numérica, nada de datos, representaciones gráficas que después lo vamos a ver aquí en la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer ya puro ejercicio, lo que es la moda. Tenemos varios ejercicios que hacer. Luego tenemos la tabla, diseño gráfico de tabla. Tenemos también, vamos a hacer una de las variables por unos ejercicios, ya sea la variable cualitativa. En la próxima clase vamos a hacer unos cuadros. Va a ser esto puro ejercicio. Luego haremos también las frecuencias, su gráfico, el tipo de gráficos, gráfico de torta, gráfico de bar. Tenemos varios para hacer la siguiente semana. Y vamos a ir de poco a poco, ir avanzando en los ejercicios, lo que es la media, la mediana y la moda. Eso para la próxima clase ya sería ya nada, como se dice, nada de qué diapositiva. Vamos a hacer puro ejercicio para que ustedes vayan aprendiendo de aquí para adelante cómo se hace la moda, la mediana y la frecuencia y la operación de variable para la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Hola. Todo perfecto, doctor. Todo bien, doctor. Gracias por su tiempo. Entonces la próxima semana haremos puro ejercicio. Me parece bien, doctor. doctor. ¿Ah? Perfecto. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues entonces la próxima semana haremos puro ejercicio, a ver, dependiendo, a ver si seguiremos virtual o presencial, dependiendo allá de la dirección de carrera. Ya, claro, doctor, nos avisa si va a ser presencial o virtual. Ya. Doctor, Claro. buenos días. Ya. ¿Será que me puede Dígame. agregar a la lista? ¿Perdón? ¿Me puede anotar a la lista? Ya. Disculpe, doctor, ¿ya nos podemos retirar las demás personas? Claro, no hay problema. Porque ahorita gracias. no tenemos una lista oficial porque sigue inscribiéndose más personas, pero ya tengo una lista que me pasaron hoy día, los que están presentes. Doctor, igual a mí me puede agregar a la lista, por favor. Ya, dígame. Mi nombre es Brisa Marcieli Chávez Ya. Justiniano. Ok. Gracias. Doctor, También igual usted nos pueden al llegar- inicio de la asistencia me llamó Ángela, pero mi nombre es con Y para que no haya un error en el momento de la lista. Ya, ok. Gracias. Buenos días, doctor. ¿Me puede anotar a Doctor. mí también? ¿Cómo se llama?
Claudia González Janco. Ya. Doctor, buenos días, ¿me podría anotar, por favor? ¿Cómo se llama? Antonio Adorno Suárez. Doctora, mi persona Ya. también, por favor. Jonathan Camacho. Ya, Sí, Jonathan bueno, mi doctor, Camacho. por favor. Muchas gracias. Juliana doctor. Melgar Flores. Perdón, ¿cómo dijo? Juliana Melgar Flores. Ya, Jenny Batallano. ya. Dayana ¿Qué Mutari. María Belén Dayana Flores Mutari. Rodríguez.